Hola, ¿qué tal? Soy Liana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian y bienvenidos a nuestro podcast Respira y Sigue. Un espacio donde hablamos de todas esas cosas que pensamos, pero no siempre nos atrevemos a decir. Y a propósito, hoy queremos hablar del sentir que llegamos tarde a la vida. Me encanta este tema como primer tema de nuestro podcast y es increíble porque yo creo que es un tema que nos pasa a todos, ¿no? Todos alguna vez en la vida hemos sentido que llegamos tarde o estamos constantemente en esa sensación de que vamos tarde, de que estamos llegando tarde y no sabemos ni a qué, pero como hay un cúmulo de situaciones, un cúmulo de cosas que al final siempre tenemos esa sensación. Sí, porque queremos como tachar checks de una lista que no sabemos quién la hizo también. Totalmente. Y una pregunta para ustedes, ¿por qué creen que sentimos que llegamos tarde? Nosotros tenemos algunas respuestas que hemos pensado para eso. Creo que tenemos esa sensación de que llegamos tarde porque estamos en constante comparación. El tema de las redes sociales. Y nosotros encima que estamos ahora en la era digital, que todo lo que vemos es a través de las redes sociales. Exacto, estamos súper informados, o sea, excesivamente consumiendo contenido de vidas perfectas, cuerpos perfectos. Tutoriales perfectos, incluso. Tutoriales perfectos. Que ya hasta un huevo frito no lo quieres hacer en casa también porque lo ves que sale tan perfecto que dices, esto no tiene tanto trabajo y al final se lo tiene. Y claro, al final siempre estamos comparándonos con el resultado, ¿sabes? Sí. Con la foto súper producida y posada y tomada 50 veces para elegir la mejor, porque al final todos hacemos eso. Totalmente. Y las comparaciones con la familia. Sí, yo creo que los factores internos influyen muchísimo. O sea, todo nuestro vínculo, nuestro entorno influye bastante en eso. Exactamente. O sea, nuestra familia, sobre todo, crecimos en una generación, nos creó una generación totalmente distinta a la nuestra. O sea, la generación que está antes de nosotros, la generación de nuestros padres, pensaba totalmente distinto a nosotros. Nosotros, creo que a los 20 años o a los 20 y pocos, nos veíamos viajando, estudiando, preparándonos, sacando una maestría, viviendo en el extranjero, migrando, haciendo mil cosas que nuestros padres no visualizaban en ese momento. Exacto. Entonces ellos vivían según el tiempo para el que fueron creados también. O sea, ellos, por ejemplo, por ejemplo, tengo la historia de mi mamá me tuvo a los 27 años y cuando mi mamá se convirtió en madre, sentía que ya no lo iba a lograr y sentía que estaba demasiado... Iba tarde. Exactamente. Sentía que ya no tenía edad para ser una madre y que al final habló con su abuela y su abuela le dijo, ponte las pilas, es el momento, lo tienes que hacer ya. Y entonces yo creo que nuestra generación ni siquiera consigue ese tipo de cosas tampoco. Claro, porque vamos a otros tiempos, o sea, al final la vida también es cambiante. Totalmente. Y la vida que nos ha tocado vivir se maneja diferente. Totalmente. Lo que pasa es que también vivimos con una presión social. O sea, tenemos una presión constante de todo, ¿no? Nos presionamos nosotros mismos, sobre todo a nivel social, porque sentimos que nos importa muchísimo lo que pase, lo que esté haciendo el otro, si el otro lo hizo antes, si alguien lo hizo en menos tiempo. Nos comparamos constantemente, hay muchísima comparación. Exactamente, sí. Por ejemplo, yo siento que la sensación de que iba tarde la experimenté hace, por ejemplo, 2 años. Cuando me sentía perdidísima, o sea, pensaba que todo el mundo, o creía, era una realidad para mí, que todo el mundo estaba clarísimo en lo que quería hacer, en lo que estaba haciendo y en cómo lo estaba haciendo. Y yo no sabía qué quería hacer, no sabía si en realidad estaba en el lugar donde debía estar. Bueno, tenía un montón de preguntas, muchísimas preguntas que me atormentaban y luego que soy tan expresiva, sacarlo con mi grupo de amigos me costaba. Pero una vez que, por ejemplo, lo dije, todo el mundo se empezó como que todos tenían algo a también muy identificar, parecido, porque ¿no? Claro, al final la gente va improvisando totalmente en la vida. O sea, no tiene como el libreto completo. Vivimos en una improvisación constante. Yo recuerdo cuando yo migré con 19 años y uno de los motivos por los cuales yo salí de mi casa era mi sueño de niño, que es darle la vuelta al mundo. Siempre lo he querido así. Es un sueño que lo tengo ahí, que lo tengo muy ahí. Y hubieron muchos factores, ¿no? Al final estudié la universidad más tarde de lo que pensaba, me gradué, luego el máster y luego el trabajo, luego mil cosas. Cuando tenía 27 años, yo dije, wow, es que mi sueño de siempre había hacer esto antes de los 30.
y ya voy tarde, tengo 27, no sé qué, no sé cuánto. Y me picó por hacer un viaje en el que estuve varios meses fuera. Cuando ya llevaba 12 países y ya llevaba un trayecto bastante agitado y demás, me paré a pensar y dije, al final, ¿qué tiempo estoy viviendo? ¿El tiempo que... mi tiempo o el tiempo que creo que estoy viviendo? ¿Qué va a pasar el día de mañana que yo tenga 31, 32, 35, 40? ¿Qué va a haber allá atrás? O sea, ¿cuál es la desesperación por querer hacer este viaje? Ya, porque vamos corriendo. Totalmente. O queremos alcanzarlo todo rápido. Y al final la dirección yo creo que va más allá que la velocidad. Y muchas veces creemos que no tenemos tiempo o vamos muy acelerados y al final yo creo que es vivir el momento, vivir nuestros tiempos. No, y que cada uno tiene un tiempo específico. O sea, hay unos órdenes a lo mejor para uno y para otro hay otras prioridades. Totalmente. Por ejemplo, o sea, yo tengo una historia muy cercana y es la de mi papá. Mi papá es un señor bastante grande que comenzó la universidad hace apenas 3 años. Y para mí eso es bastante, o sea, un ejemplo de mucho orgullo porque tuvo que luchar primero con su mente. O sea, todo lo que se cuestionaba de como, ay, bueno, pero ya estás viejo, ¿para qué vas a estudiar si te has dedicado toda la vida a esto? Y otro, en lo que la gente podía pensar también, porque eso es otra cosa. La mente se hace, bueno, unos escenarios. Nos pasa a nosotros en el podcast. Exactamente. Entonces, creo que el vencer eso y el decir, mira, todavía estoy vivo, ¿sabes? Y mientras haya vida, hay oportunidades de hacerlo. Hay esperanzas de cumplir los sueños. Y a lo mejor no fue este el camino, pero bueno, lo escojo por aquí y lo disfruto. Y ahí está. Y lo vive y lo sigue viviendo y está en su proceso y está viviendo su tiempo también. Y está feliz, porque desde esta edad pues aprecia muchas más cosas. Totalmente. Aparte le ha inyectado como vida, bueno, o sea... Y le da un propósito también. Y le da un propósito, exactamente. Yo también estaba viendo el ejemplo, bueno, hace nada vimos la película de Diana Nyad, una nadadora estadounidense que cruzó desde la Florida hasta Cuba. Ajá. Pero fue muy curioso, ella lo intentó cuando tenía 30 años y no lo logró. ¿Qué pasa? Que en su momento ella lo hizo en jaula, no lo logró por X o Y motivo. Pasa que luego llega un hombre, hace lo mismo, gana y ella siente que ya que su vida se acabó y a nivel profesional ya no tiene nada más que dar o que hacer. Y al final decide a los 30 dejarlo y tal. A los 64 años, imagínate, decide intentar una segunda vez y sin jaula. O sea, que ya era una hazaña que nadie había hecho y que era una locura y todo el mundo se lo decía. Le costó incluso conseguir a ella patrocinadores para eso, que nadie creía en eso. Nadie creía que una mujer a la edad de 64 años lograra eso, sobre todo porque ya no tienes las mismas habilidades físicas que tenías cuando tenías 30 años. Claro, que es bastante riesgoso. Totalmente. Bastante riesgoso. Lo intentó una vez, no lo logró, probó una segunda vez, que ya vendría siendo su tercera vez, y lo logró. Wow. Y al final se convirtió en una hazaña mundial, la única que lo ha hecho en el mundo, y a los 64 años. Yo creo que tal vez el empeño, ¿sabes? De querer hacerlo. Totalmente. Y que yo creo que siempre hay cabida para los sueños. Y nunca hay un tiempo definido para las cosas. Es tu tiempo. Y muchas veces vivimos el tiempo de otros. Muchas veces pensamos, es que hasta los 20, sí, hasta los 30 ya esto, hasta los 40 esto. Pero nunca pensamos en nuestros tiempos. O sea, nunca pensamos que tenemos un tiempo definido y todas las cosas que vamos haciendo mientras llegue ese tiempo también. Y yo creo que también como juventud creemos que tenemos como la vida asegurada porque estamos jóvenes y sanos. Entonces como que bueno, nos queda un montón de tiempo cuando no siempre es así, ¿sabes? Entonces creo que bueno, este sentimiento de sentir que llegas tarde, seguramente que muchísima gente lo ha experimentado. Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos tenido esa sensación. Y si no, estás por sentirlo. Así que bueno, pensamos que si lo estás viviendo o que si lo vas a vivir próximamente, estás viviendo tu tiempo, no estás viviendo el tiempo de otro. Así que bueno, respira y sigue. Y sigue.